Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestro catecismo básico para adultos, lección 36 del breve catecismo católico, bíblico y apologético. En las charlas anteriores hemos hablado del pecado, que es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios y de la Iglesia, y el pecado se divide en dos: pecado original, que se remedia con el bautismo cuanto antes de los niños, y pecado personal, que puede ser mortal o venial. Pecado mortal es un pecado en materia grave, con plena advertencia y libre consentimiento, y el pecado venial es un pecado que se comete en cosa leve o en cosa grave, pero sin darse plena advertencia o consentimiento. Hemos dicho también que se puede pecar de 5 maneras: pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. Ahora pasamos a los pecados capitales o vicios capitales. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? Y bien, un día un periodista, preguntamos en Lefebvre, ¿para qué nos han fastidiado de estudiar 300 preguntas del catecismo? Y el santo obispo le preguntó, dígame cuáles son los pecados capitales. Entonces el periodista dijo, soberbia, avaricia, lujuria, gula, envidia, y se paró. El obispo dijo, bueno, dijiste 6, queda la pereza. 7, y bien, durante sus 60 años de vida, usted supo que estos son vicios, son cabezas de muchos pecados. Eso te ayuda a evitar muchos otros pecados. Por lo tanto, es bueno saber estos pecados capitales. Y bien, los pecados capitales, dijimos, son como la cabeza de los demás pecados. Hace falta luchar enérgicamente contra ellos, no permitir que sus hijos crezcan con estos defectos graves. Después lo pagarán muy caro. Corregir al hijo con bondad y firmeza es un deber y una obra de caridad para con él y con la sociedad. Ceder ante los caprichos de los hijos, por ejemplo, es dejarlos crecer como árboles torcidos. Ahora, ¿cuáles son las virtudes opuestas a los pecados capitales? Vemos eso también. Las virtudes opuestas son las siguientes. Contra la soberbia tenemos la humildad. Contra la soberbia, la humildad. San Mateo 11:29. Contra la avaricia tenemos la generosidad o la caridad. San Mateo 4:8, 6:19, 26:14. Contra la lujuria tenemos la castidad. Efesios 5:3-7. Contra la ira tenemos la paciencia. Contra la gula tenemos la templanza. Contra la envidia tenemos la caridad. Y contra la pereza tenemos la diligencia, hacer sus deberes en su tiempo y rápidamente. Romanos 12:11. Ahora vamos a profundizar un poco estos pecados capitales porque es importante. Primero pecado capital es la soberbia. La soberbia, o sea, amor propio, orgullo. La soberbia o orgullo es una estima desordenada de sí mismo que hace que se considere uno superior a los demás y quiere elevarse por encima de los demás, menospreciándolos o pensando que uno es lo que no es. El primer pecado de soberbia lo cometió ¿quién? El demonio, que se rebeló contra Dios. ¿Cuáles son los efectos de la soberbia? Por favor, noten esto, es importante. Los efectos, frutos de la soberbia son la ostentación, la presunción, la hipocresía, el desprecio de los demás. El orgulloso procura hacer ostentación de las cualidades que cree tener y no tiene. Se cree capaz de todo. Esto es la presunción. Quiere parecer mejor de lo que es. Esto es la hipocresía. Desobedece a sus padres superiores en materia justa y desprecia a sus iguales y a sus inferiores y los maltrata. De ahí se dice, si quieres, ¿quién es Pedrito? Dele un puestito. Ahí ven que no vale nada este hombre que se cree. Entonces el primer pecado es de Lucifer, que hizo un pecado de orgullo, de soberbia,
Y bien, es pecado grave, es pecado muy peligroso. Y nuestro Señor dice, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Lucas 18:10. Y Santiago dice, Dios resiste a los orgullosos y da sus gracias a los humildes. Santiago 4:6. Otro pecado capital, la avaricia. La avaricia, que es una idolatría, en palabras de San Pablo, Efesios 5:5. La avaricia es el amor desordenado a los bienes de la tierra y principalmente al dinero. No está absolutamente prohibido amar los bienes de la tierra, solo está prohibido apegarse a ellos por lo que son y de forma excesiva. Pero también puede desearse dichos bienes para servir a Dios, considerándolos como medios para trabajar en nuestra salvación. Hay gente que trabaja duro y ayuda mucho, eso es de bien. Pero el que quiere acumular y pone su fin último en ellos es avaricia, y es una idolatría, dice San Pablo. Se reconoce que se ama los bienes de la tierra con exceso cuando se está dispuesto a ofender a Dios para adquirirlos, conservarlos o aumentarlos. San Lucas 12, 15, 21. La avaricia es un pecado grande. San Pablo la llama idolatría y nos advierte que los avaros no entrarán en el reino de los cielos. 1 Corintios 6, 10, Efesios 5, 5, Eclesiástico 10, 18, etc. San Mateo 26, 15. Los pobres pueden hacerse culpables de avaricia, fíjese, porque este pecado no solo consiste en el amor desordenado a los bienes que se poseen, sino el deseo desordenado de los que se poseen. Entonces, un pobre puede tener ojo de avaro, tener alma de avaro. La avaricia nos hace duros con los pobres, indiferentes hacia los bienes del cielo, y hasta nos incita a veces a apoderarnos de los bienes ajenos. Por ejemplo, la usura, intereses altos son avaricia. La virtud opuesta a la avaricia es el desprendimiento de los bienes de la tierra y la generosidad caritativa. En San Lucas 12, 22. ¿Cuáles son los remedios contra la avaricia? Bien, tenemos 3. Recordar que nuestro Señor era pobre y no tenía dónde reclinar la cabeza, siendo Dios. Pensar que la muerte que pronto nos despojará de todos esos bienes. Dar limosna a los pobres según nuestros medios. Nuestro Señor, al juicio final, dice, váyanse al infierno eterno porque tuve hambre y sed, etc. No dieron de comer, beber, etc. Entonces, la avaricia es una ayuda. Cuidado. Yo aconsejar a los niños a ser generosos desde chiquitos. Cuando Santa Teresita del Niño Jesús era niña, su papá un domingo llevó al parque y fue a dar a un anciano sentado ahí todo su domingo, todas sus monedas. Y el anciano, gracias hija, que Dios te bendiga, no pidió nada, pero dio. Entonces, este corazón generoso la impulsó a darse a Dios y llegar a los 24 años a ser una más grande santa de los últimos siglos. Entonces, generosidad. Aunque sea poco lo que uno da, siempre dar. Claro, hay gente que vive a costa ajena, es verdad, faltos mendigos, es verdad que los hay, pero también es verdaderos. Entonces, mejor equivocarse dando por el amor de Dios que estirando su mano, aunque sea un poquito, aunque sea una parada de consejo. Y como dijimos, hay 14 maneras de hacer caridad, por lo tanto, siempre es bueno hacer algo de caridad. Bien. Otro pecado capital es la lujuria. La lujuria es el vicio vergonzoso de la impureza prohibido por el sexto noveno mandamiento. La lujuria, fornicación, masturbación, adulterio, pornografía, todas esas cosas. La lujuria nos hace aborrecer los deberes de la religión. ¡Ay, caray! Los lujuriosos pierden la fe, porque no quieren que haya Dios. La lujuria hace aborrecer los deberes de la religión, ciega el espíritu, endurece el corazón, arruina la salud y las más bellas cualidades del alma. Lleva con frecuencia a la impenitencia final. Impenitencia final, cuidado. La lujuria realmente hace al hombre ciego. Y hoy hay una sociedad que impulsa a la lujuria. ¿Cuál es la virtud opuesta a la lujuria? Es la castidad. Para vencer la lujuria hace falta la oración, la confesión, la comunión frecuente, alejarse de las personas, cosas, lugares provocativos, mortificar sus ojos y no mirar tonterías y medias en películas o en internet. Yo aconsejo no mirar películas profanas, salvo excepción muy buena, rara, pero en general son escuelas de
escuela de, ¿cómo se llama?, de inmoralidad, ¿no? Un católico nunca pone los pies en bares, lugares, discotecas, lugares de pecado. ¿Por qué? Por conocer el pecado. Entonces, la lujuria endurece el corazón, hace el alma ciega. Por ejemplo, usted pone una pintura negra en la ventana, a mediodía, algo de luz penetra. Pone 50 capas de pintura negra, nada penetra. Mientras más uno peca, más se hace insensible. Y endurece el corazón y lleva a la impenitencia final. San Pablo dice, no se hagan ilusiones, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, etcétera, heredarán el reino de los cielos. En 1 Corintios 6, 9 siguiente. Romanos 1.26 habla de esto muy fuerte. Efesios 5.5, Génesis 19, Daniel 7.20, Apocalipsis 21.8, 22.15. Entonces, oración, confesión, comunión, alejarse de las cosas, personas, lugares, etcétera, etcétera. Nunca ir a la cama con el celular, por ejemplo. Si alguien te manda porquerías y medias, y bien hace falta bloquear a esa persona. Y si por azar algo indecente te cae, de repente eliminar y no fijar. Otro pecado capital, la gula. La gula es una afición desordenada a beber y comer. Dicha afición es ordenada cuando se come y se bebe con exceso o por el solo placer de satisfacer la sensualidad. Daniel 5, 1, 28. Al comer debemos proponer como fin conservar la vida para emplear al servicio de Dios y el cumplimiento de nuestros deberes. La gula es un gran pecado. San Pablo compara a los que se entregan a la gula con los idólatras y dice que hacen de su vientre su Dios. Romanos 16, 18. La gula más peligrosa es la embriaguez, la borrachera, que consiste en beber hasta perder la razón. Drogarse y emborracharse son pecados mortales. Nadie tiene razón de perder la razón. La embriaguez tiene además por efecto hacer perder la salud, la reputación, la fortuna. Con frecuencia causa también una muerte prematura y funesta. La virtud opuesta a la gula es la templanza, comer, beber según la razón. Remedios contra la gula son rezar las oraciones antes de la comida. Rezar la oración antes de la comida. Al menos persignarse, rezar un Padre Nuestro, lo que uno sabe. Practicar cada día alguna fortificación en las comidas. Comer lo que no nos gusta. Y comer menos lo que nos gusta. Evitar ir a tabernas, bares, lugares de dudosa reputación. No salir con las personas que podrían llevarnos a estos lugares de perdición. Vemos un caso de gula. Esaú pierde su derecho de primogénito por un plato de lentejas. Después, cuando su hermano entra por dentro del derecho, quiere matarlo. Entonces, un defecto lleva a otro. Lot, por ejemplo, escogió de ir de la región rica de Sodoma y Gomorra. El hijo pródigo gastó todos sus bienes en vicios y pecados y cayó en la miseria total. ¿Qué más? Gula, todos la gente gulosa y lujuriosa, bien pierde fortunas, pierde todo. Otro pecado venial, capital, es la envidia. ¿Qué es la envidia? Es una tristeza que se siente a la vista del bien ajeno, una alegría culpable por el mal ajeno. La envidia es un gran pecado. ¿Por qué? Porque uno, se opone directamente al amor del prójimo, a la caridad. Dos, hace al que es esclavo de ella semejante al demonio, ya que por la envidia de Satanás entró el pecado y la muerte en el mundo, y por esa misma envidia busca ahora los medios para perder los hombres. Génesis 3, 1:24, por ejemplo. Por envidia el demonio nos tentó. Por envidia los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Quisieron matarlo, después lo vendieron. La envidia engendra gran número de pecados, las sospechas injustas, calumnias, maledicencias, discordias, odio y hasta el homicidio. Por ejemplo, ¿por qué los fariseos exigieron de Pilatos la muerte de Jesús? Por envidia. ¿Qué le reprochaban? Nada de verdadero. Muchas mentiras, sí. Su envidia lo hizo ciego, injusto, homicidas.
Cuidado la envidia, cuidado. Podemos sentirla, pero no debemos luchar contra, hacer el contrario. ¿Tienes ganas de hablar mal de alguien? Habla bien o cállate. ¿Sí? Sientes algo, lo otro salió bien, imítalo en el bien. Una persona tiene buena calificación en el examen. Gracias, Señor, ayúdame también a hacer esto. ¿Ves un compañero tener logros? Señor, te doy gracias por este compañero o compañera, ten piedad de mí también. Había dos negociantes vecinos muy envidiosos uno de otro, a tal punto que uno de ellos se enfermó de envidia. Ya no aguantaba. Fue a ver al sacerdote, el sacerdote le dio unos consejos, y digo, mire, la próxima vez que un cliente viene y no tienes el producto, mándalo con la competencia. 1 o 2 o 10 veces así. El otro dijo, pero ¿quién te mandó? El de enfrente. ¿De veras? Sí, no es mi amigo. Me mandó contigo. Y finalmente se reconciliaron como hermanos. Entonces no estar en esto, es muy peligroso. Entonces la envidia se remedia con recordar que somos hermanos en Cristo, orar por aquellos a quienes se envidia y hacerles el bien, en Romanos 12:21, y aplicarse a practicar la humildad en todo. La humildad en todo. La ira, otro pecado. La ira es un movimiento desordenado del alma que nos impulsa a rechazar con violencia a lo que nos desagrada. La ira no es un pecado cuando tiene por objeto oponerse al mal y tiene por regla la moderación. Usted ve un escándalo horrible ahí, pues se enoja un poco, no es grave, más bien es necesario. Entonces la ira no es pecado cuando tiene por objeto oponerse al mal y tiene por regla la moderación. Uno defiende su familia, su patria, sus cosas, no es, si te enoja es normal, es la energía que nos impulsa a rechazar el peligro. El primer movimiento de la ira no es pecado cuando nace sin reflexión, pero debe reprimirse en cuanto nos damos cuenta de él. Santiago 1:20, Efesios 4:26. Las causas ordinarias de la ira, ¿cuáles son? Son la soberbia y el apego obstinado a las propias ideas, cuando hablo de la ira mala. La ira nos lleva a blasfemar del santo nombre de Dios, a vengarnos del prójimo, a injuriarle, a herirle y a veces hasta darle la muerte. Santiago 1:19, Proverbios 2:16, Colosenses 3:8. ¿Cuál es la virtud opuesta a la ira? La dulzura, la mansedumbre. Nos hace sobrevivir con paciencia lo que nos es contrario. Gálatas 5:19-25. Los remedios contra la ira son recordar con frecuencia la mansedumbre y paciencia de nuestro Señor Jesucristo durante su vida, su pasión y la cruz. Acostumbrarse a no decir ni hacer nada cuando se siente uno vivamente alterado. Entonces, cuidado, imitemos el ejemplo de San Francisco de Sales, que no decía nada frente a un hombre muy grosero que le insultaba. ¿Por qué dice, pacto con mi lengua, no hablar cuando estoy enojado? No abrir la boca, no decir nada. El otro hombre dado, como el fuego, tiene que apagarse. Hay una ira legítima, dijimos, y santa, que es la que animó a nuestro Señor contra los profanadores del templo y de un padre, una madre, contra sus hijos rebeldes. Pero tienes que ser moderada con la dulzura y la razón. Dijimos que Esaú, por guloso, llegó a la ira y quiso matar a su hermano. No es justo. Finalmente, último pecado capital, ¿cuál es? La pereza. La pereza es una afición desordenada al descanso y una flojedad que hace que desdeñemos nuestros deberes por no imponernos la menor violencia. El flojo es pobre, la flojera, la pereza, conduce a muchos otros pecados, especialmente a los pecados prohibidos. Es importante saber eso también. Hay dos clases de pereza, la espiritual, llamada tibieza, que nos induce a desdeñar nuestros deberes religiosos, y la temporal humana, que nos induce a desdeñar los deberes de nuestro estado, en Gálatas 5:7-10. Ahora, la tibieza es pecado
peligroso. No eres ni caliente ni frío, eres tibio. Estoy por vomitarte, dice Cristo en el Apocalipsis. La pereza nos hace débiles. Ah, caray. La pereza nos hace débiles, nos expone a toda clase de males, haciéndonos faltar nuestros deberes, aún a los más esenciales. Es la madre de todos los vicios. Noten esto. La pereza, flojera, es madre de todos los vicios. Engendra principalmente la ociosidad y la pérdida del tiempo. La persona que pasa horas delante de la tele, Facebook y no sé qué va a pasar? Va a hacer tonterías, en vez de pecados impuros, otras cosas. Engendra principalmente la ociosidad y la pérdida del tiempo, origen de la ignorancia y de la incapacidad, produce la inconstancia y la inutilidad de la vida. La virtud opuesta a la pereza es la diligencia cristiana, que nos impulsa a cumplir todos nuestros deberes con exactitud, ánimo, por amor de Dios. San Gregorio de Nacianceno, amigo de San Basilio, decía: cuando estaba en la universidad yo conocía 3 caminos: la de las aulas universitarias, la de mi casa y la de la iglesia. Punto. Nunca ponían los pies en lugares de discotecas, bares y esto y aquello y fútbol y no sé qué. Bueno, un joven debe estudiar bien, ser lo mejor en lo que está haciendo y no perder su tiempo. Y finalmente, para vencer la pereza, ¿qué remedios hay? 1. Recordar que el trabajo es una ley impuesta por Dios a todo hombre. Proverbios 28:19. El trabajo es un deber. Con sudor de tu frente ganarás tus calificaciones, no copiando, robando, no haciendo negocios sucios. El trabajo es una ley impuesta por Dios a todo hombre. 2. Establecer una regla de vida y observarla. A qué hora duerme, a qué hora se levanta, a qué hora trabaja, a qué hora come, a qué hora reza. Ser ordenado. Eso ayuda también a evitar muchos pecados y problemas. No quedarse demasiado tiempo en la cama. Dormir temprano, ¿verdad? No discutir. Y 4. No perder inútilmente la menor parte del tiempo. No perder la menor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque el que pierde el tiempo va a esfrojar. Entonces dijimos, ¿qué dijimos? Que hay 7 pecados, 7 vicios capitales que son cabeza de los demás pecados. ¿Cuáles son? Bien, son 7. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Dijimos que la soberbia es un amor desordenado de nosotros mismos que nos inclina a preferirnos a los demás. La virtud opuesta a la soberbia, dijimos, es la humildad, que nos hace reconocer que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y a Dios lo tenemos. Aunque fructifiquemos nuestras cualidades, son dones de Dios. La avaricia es el deseo o apetito desordenado de los bienes de la tierra y principalmente el dinero. Los que hunden naciones enteras para ganar dinero a costa ajena es avaricia, es idolatría, es robo. Y la virtud opuesta a la avaricia es desprendimiento, generosidad, que nos inclina a desapegarnos de los bienes de la tierra y dar limosna generosa a los pobres. La lujuria, apetito desordenado de los placeres sensuales. Si yo no tuviera miedo al divorcio civil y después adulterio, diría a los jóvenes apenas pueden, apoyados por su familia, que se casen. Así tienen esposa, hijo, etc. Y todo ordenado. La virtud opuesta a la lujuria es la castidad, que nos hace reprimir los apetitos sensuales y alejarnos de las ocasiones del pecado. La ira, pasión desordenada, que nos impulsa a repeler con violencia lo que nos desagrada. La virtud opuesta es la paciencia, mansedumbre. Soy dulce y manso de corazón, imitad a mi Hijo Cristo. La gula, apetito desordenado en el comer y beber. Si uno tiene tendencia a la borrachera, digamos, o alcohol o droga, no tocar esas cosas, no tener una gota de alcohol en su casa, no ir a lugares donde se toma. La gula, la virtud opuesta es templanza, sobriedad, que nos hace tener moderación en el comer y beber. La envidia, tristeza del bien del prójimo, algo diabólico. Cuando uno siente eso, dice: Señor,
Te doy gracias por esta persona, este amigo, este vecino, te pido de mí también. La envidia tiene como virtud opuesta la caridad, que nos hace desear y hacer el bien al prójimo por amor de Dios. La pereza, amor desordenado del descanso, que nos hace descuidar nuestros deberes. La virtud opuesta a la pereza es la vigilancia, que nos mueve a cumplir nuestros deberes con valor y prontitud. Entonces, esto quería decirles acerca de los 7 pecados capitales, que son vicios. Y cuidado, el vicio es una disposición mala del alma a huir el bien y hacer el mal, causada con frecuencia con repetición de los actos malos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre vicio y pecado? El pecado es un acto que pasa, mientras que el vicio es una mala costumbre de caer en algún pecado. Por ejemplo, Noé se emborrachó cuando hizo vino la primera vez. No sabía que era el vino, se emborrachó. Noé no hizo pecado, sí, pecó sí, pero fue pasajero, no era vicio, no era una adicción, fue un accidente. Entonces, cuando uno hace un pecado, se levanta y nunca más lo hace, no tiene el vicio, gracias a Dios. Mientras que el vicio es una inclinación, una disposición del ánimo constante, una mala costumbre. Dijimos que hay 7 vicios capitales: soberbia, avaricia, lujuria, gula, ira, envidia, pereza. ¿Cómo se vencen esos vicios? Ya lo dijimos, concluyo. Los vicios capitales se vencen con el ejercicio de las virtudes opuestas. Así la soberbia se vence con la humildad, la avaricia con la generosidad, la lujuria con la castidad, la ira con la paciencia, la gula con la templanza, la envidia con la caridad fraterna, la pereza con la diligencia, el fervor en servicio de Dios. ¿Y por qué estos pecados se llaman capitales? ¿Por qué estos vicios se llaman capitales? Porque son fuente, causa y cabeza y causa de muchos otros vicios y pecados. Dije termino, pero aprovecho para añadir algo más que son los... me apoyan en el Catecismo de San Pío X, pregunta 965 siguiente. ¿Cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Los pecados contra el Espíritu Santo son 6. La desesperación de salvarse, la presunción de salvarse sin merecimiento, sin oración, sin práctica religiosa, la impugnación de la verdad conocida, rechazar la verdad conocida, luchar contra ella, la envidia o pesar de la gracia ajena, la obstinación en los pecados, la impenitencia final. ¿Por qué estos pecados se dicen contra el Espíritu Santo? Esos pecados se dice que son contra el Espíritu Santo porque se cometen por pura malicia, la cual es contraria a la bondad, caridad que se atribuye al Espíritu Santo. También hay 4 pecados que claman el cielo: el homicidio voluntario de mala sangre inocente, el pecado impuro contra la naturaleza, Sodoma y Gomorra, homosexualismo, la opresión del pobre, viuda, huérfano, defraudación o retención injusta del jornal del pecador. Y se dice son pecados que claman el cielo porque son tan graves que Dios los castiga en este mundo, con castigos severos. Entonces, hermanos, un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. La mejor manera de alejarse del pecado es alejarse de la ocasión del pecado. Ocasiones del pecado, primero. Segundo, oración diaria, mañana, noche, mediodía, Santo Rosario, lecturas de buenos libros, no intoxicarse con malas películas, etcétera, etcétera, en malos libros y periódicos, y confesarse regularmente y comulgar, porque en la confesión recibimos perdón de los pecados, la gracia y la santidad del Espíritu Santo. En la comunión recibimos a Dios mismo, que es fuente de toda bendición, toda gracia. No solamente recibimos la gracia y la santidad, sino recibimos a Cristo mismo, fuente de toda gracia. Y recibimos con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los dichosos, los que luchan contra el pecado, los que rezan, los que se confiesan, los que comulgan, y los que ayudan también a su prójimo a hacer el bien, evitar el mal, y instruyen al prójimo. Instruir al prójimo en el camino de la salvación es grande caridad. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide,
Todos los santos que han triunfado de los vicios y pecados, que son modelos para nosotros, nos ayuden. Por eso lean la vida de los santos, ayuda muchísimo. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.